Muy buenas, hoy os traigo un vídeo muy especial ya que es el vídeo respondiendo a vuestras preguntas. Lo primero de todo, déjame que te diga que ha sido un total éxito, he recibido multitud de preguntas, tantas que he tenido que hacer una selección de algunas de ellas porque si no era imposible agruparlas todas en un solo vídeo. Así que si este vídeo te gusta, dale mucho apoyo y si llega a 100 likes, subiré otra segunda parte respondiendo a las preguntas que todavía faltan por contestar y que no me da tiempo a contestar en este vídeo porque si no se hace demasiado largo. A principios de semana publiqué una story en Instagram diciendo que si teníais alguna pregunta para hacer, que la hicierais y yo en un vídeo la contestaría. Bueno, pues sin más dilación, vamos a por las preguntas. Bien, pues empezamos a responder las preguntas. La primera de ellas nos la hace Melende001 y dice: ¿piensas que los jóvenes están concienciando del cambio climático o pasan de él? Pues sí, yo creo que los jóvenes cada vez están más concienciados del medio ambiente. Muchos de los que seguís a Todos Somos Reciclaje sois personas muy jóvenes, por lo tanto, daros mi enhorabuena por ello. Y como podréis ver, dando una vuelta por las redes sociales o por las noticias, cada vez más los temas ambientales están cobrando mayor importancia, cosa que es totalmente necesaria. Pero también es muy importante informarse y formarse de la manera adecuada para que no caigamos en bulos o posibles falsos mitos que en vez de aportar, resten. Por lo tanto, sí que os recomiendo que por favor os informéis y os forméis bien para evitar caer en posibles errores. La siguiente pregunta la hace Elena Justicia y dice: ¿dónde van realmente los residuos que reciclamos en los contenedores para tal uso? Bueno, esto depende mucho del país en el que vivas, ¿vale? Porque cada país puede gestionar los residuos de manera diferente. Yo te voy a hablar en el caso de España porque es el que conozco de primera mano. Aquí en España cada contenedor va a una instalación de residuos donde se procede a su tratamiento y finalmente todos esos residuos de cada contenedor va a parar a una instalación donde se reciclarán, ¿vale? Son rutas diferentes, son procesos diferentes y todos los tenemos recogidos y totalmente detallados en el libro de residuos del problema a la solución, que es este que te enseño aquí. Te dejaré el enlace en la caja de descripción del vídeo para que le puedas echar un vistazo y es un libro que te aporta muchísimo valor ya que recopila mucha información, muchas de las dudas que actualmente tienes. Por ejemplo, todas las preguntas que vamos a ver aquí están recogidas, solucionadas y explicadas en este libro, además de muchas más. Por lo tanto, como es un proceso muy largo, no puedo describirlo entero, pero sí que te puedo comentar que en el caso de España, cada contenedor va a una instalación, sigue un proceso de clasificación de ese material para que finalmente termine en los recicladores, que son quienes utilizarán ese residuo como recurso y materia prima para nuevos productos. La siguiente pregunta la hace Liandroid, perdonad por la pronunciación si algún nombre lo digo mal, y es: ¿cómo llamarías al proceso que hacen las personas en sus casas para reciclar, el separar? Pues bien, como dice Liandroid, lo que nosotros hacemos en nuestras casas, el separar esos residuos para luego depositarlos en los contenedores de reciclaje, se llama así, separar para luego reciclar. Nosotros, los ciudadanos, técnicamente no reciclamos, ¿vale? Técnicamente lo que hacemos es separar en los diferentes contenedores para que luego esos residuos se puedan reciclar. Lo que pasa que habitualmente se le conoce a ese acto, a ese gesto de separar como reciclar, por no complicarlo, ¿vale? Pero técnicamente lo que hacemos los ciudadanos es separar los residuos para que luego se puedan reciclar. Pauli Valle nos hace la siguiente pregunta: ¿las botellas de Coca-Cola o similar son realmente recicladas? Bien, este tipo de botellas o de material es el polietileno tereftalato, conocido como PET o PET, y es un material plástico muy utilizado para envasar tanto bebidas como alimentos. Además de ser uno de los más utilizados, es uno de los más reciclados. Tiene un proceso relativamente sencillo, con unos pasos muy acotados y sencillos, en el que se puede reciclar fácilmente. Por lo tanto, lo convierte en uno de los plásticos que más se reciclan. De hecho, en su reciclaje se puede transformar un residuo de PET, por ejemplo, en fibras para hacer textil, o se puede utilizar también para fabricar nuevos envases, etc. Por lo tanto, sí, se reciclan y es un proceso muy habitual y muy asentado. La siguiente pregunta nos la hace
Susana GM y dice: ¿dónde se tiran los corchos de las botellas de vidrio? Vale, esta es una pregunta muy interesante porque de manera general la gente tiene muchas dudas de dónde se deposita el tapón de corcho de una botella de vidrio. En el caso de España, ese tapón de corcho de la botella de vidrio se tira en el contenedor amarillo. El contenedor amarillo no es el contenedor de plásticos, eso es un error muy habitual, sino que es el contenedor de envases ligeros, donde se depositan envases de plástico, bolsas, botellas, etc., envases metálicos como latas de conserva, latas de bebida, envases de brick, los tetrabrick de zumo, leche, etc., pero también los envases de madera, entre los que se encuentran los tapones de corcho, que se consideran parte de un envase y por lo tanto van al contenedor amarillo. La siguiente pregunta la hace Jaume PG y dice: si los tetrabrick también tienen papel, o también contienen papel, ¿por qué van al contenedor amarillo? Bien, pues los brick, que para recordar están formados por tres materiales, que son cartón, aluminio y plástico, van al contenedor amarillo porque en su momento se estableció que ese tipo de envases deberían ir al contenedor amarillo junto con los envases metálicos y los envases de plástico. Este tipo de residuos luego llega a una instalación donde se clasifican los diferentes materiales plásticos, los diferentes materiales metálicos y también los brick, y cada uno va en una fracción separada al correspondiente reciclador. No es como, por ejemplo, otros contenedores, como el contenedor verde de vidrio, que es para un material solo, o sea, es un contenedor monomaterial para recoger vidrio, o el contenedor azul de papel y cartón, que es también es monomaterial para recoger el papel y el cartón, ¿de acuerdo? El contenedor amarillo es para recoger residuos, en este caso de envases plásticos, envases metálicos y envases de brick, además también de los envases de madera. Brujagabi85 hace la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos para que el resto que no recicla lo entienda? Bueno, esta pregunta es muy habitual porque mucha gente está como en contra de que se recicle o que piensa que es mentira, que es un timo, etc. Y es como reacia a formar parte del proceso de reciclaje, ¿vale? Pero es muy importante, es sumamente importante contribuir a este proceso porque tiene multitud de beneficios. En este canal de YouTube podrás ver varios vídeos donde se mencionan las diferentes ventajas y beneficios que tiene el reciclar. Por lo tanto, te recomiendo que si tienes que convencer a alguien que no quiere o es reacio a participar en el reciclaje, le enseñes estos vídeos o le comentes las ventajas que tiene el reciclar. Y si aún así sigue sin creérselo o sin convencerse, sugiérele que siga a Todos Somos Reciclaje y desde aquí seguro que le terminamos concienciando para que forme parte del proceso del reciclaje y de la sostenibilidad en general. La siguiente pregunta la hace María Gutiérrez Ríos y dice: pregunta que nada tiene que ver. Tema pilas, ¿dónde se dejan? Bueno, María, esta es una pregunta que sí que tiene que ver, por supuesto, estamos hablando de residuos y de residuos peligrosos. Las pilas, ya sean pilas de botón, pilas normales, etc., están considerados residuos peligrosos porque contienen sustancias que pueden dañar tanto la salud humana como el medio ambiente. Por ello es sumamente importante que se gestionen de la manera correcta. Y en España, las pilas las podemos gestionar o depositar en diferentes contenedores. Podemos ir a un punto limpio y depositarlas allí, o podemos ir a un centro comercial o una tienda donde vendan pilas y seguramente que encuentres un contenedor en el que depositar este tipo de residuos. Nunca, bajo ningún concepto, tires las pilas a la basura común, a la basura normal o mucho menos al suelo, en la calle, en la naturaleza, etc. La siguiente pregunta la hace Mariester25 y dice: ¿qué hago si mi compostaje empieza a oler mal y se llena de moscas? Vale, este tipo de circunstancias se da cuando el compost tiene un exceso de humedad y una falta de oxígeno. Por lo tanto, lo que yo te recomiendo es que añadas a ese compost material seco, por ejemplo, hoja seca, paja, etc., lo remuevas y dejes la tapa del compostador abierto para que se airee y se vaya secando ese exceso de humedad. Annie Flowers Studies dice la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer con las colillas de cigarro? Bueno, las colillas de cigarro, que son el residuo número 1 que se abandona en la naturaleza, que se estima que unos 4,5 billones de colillas, o trillones si hablamos en el sistema americano,
se tiran al suelo cada año, ¿vale? Esto lo convierte en el primer residuo a nivel mundial en la naturaleza. Y la pregunta no sé si va enfocada a porque fumas y no sabes qué hacer con la colilla, o porque no sabes qué hacer o dónde tirar las colillas que puedas recoger en una limpieza, etc. Bueno, si es el caso de una persona fumadora, lo que te puedo recomendar es que la colilla bajo ningún concepto la tires al suelo una vez que fumas. Puedes llevar un cenicero portátil o cualquier tipo de estuche o de utensilio donde, si no tienes disponible una papelera donde deshacerte de la colilla en el momento que terminas de fumar, lo puedas guardar en este pequeño cenicero, en este pequeño estuche, hasta que encuentres un lugar adecuado para deshacerte de ella correctamente. Bajo ningún concepto, por favor, la tires al suelo, porque terminará contaminando los ecosistemas y además es su potencial riesgo de causar incendios. Si por el contrario estás haciendo una limpieza de una zona y encuentras muchas colillas, lo que puedes hacer es recogerlas y tirarlas a la basura, digámoslo, común o llamada fracción resto, porque actualmente las colillas no se reciclan, no tienen un reciclaje asentado. Sí que es cierto que existen algunas iniciativas que están dándole una salida a las colillas y existen otros estudios que están actualmente desarrollándose en el que le dan la salida reciclaje mediante aislante acústico, pero esto todavía está en fase de estudio, por lo tanto actualmente no existe un reciclaje asentado para este residuo. Por lo tanto, la recomendación es cogerlas y depositarlas en el contenedor de fracción resto. Y bueno, la última pregunta del vídeo la hace Abigail106 y dice: ¿qué hábitos podemos adoptar diariamente para cuidar más el planeta? Bueno, hay muchísimos hábitos, no solamente en el tema de reducir residuos, reutilizar y reciclarlos, sino que también, por ejemplo, en la eficiencia energética, en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Existen multitud, hay tantos que probablemente no sepas ni por dónde empezar, ¿vale? Por eso, hace un tiempo elaboramos una guía con más de 100 medidas que puedes aplicar en tu vida diaria para ser más sostenible y más cuidadoso con el planeta y por lo tanto con el medio ambiente. Es una guía en la que además de encontrar tips que puedes aplicar en tu vida diaria, encontrarás varias herramientas que te ayudarán en la toma de decisiones. Te dejo el enlace de la guía aquí en la caja de descripción del vídeo para que le puedas echar un vistazo si te resulta interesante. Pero bueno, algunas de las medidas o hábitos que puedes utilizar o aplicar en tu vida diaria es, por ejemplo, reducir la producción de residuos. Da igual el tipo de residuo que sean residuos de plástico, metálicos, orgánicos, etc. El mejor residuo es el que no se genera. Por ejemplo, puedes utilizar o emplear productos reutilizables en lugar de los de usar y tirar, porque esto te ayudará a generar menor cantidad de residuos. Por otra parte, puedes utilizar más el transporte público y menos el coche particular, puedes ir más andando, más en bici, etc. Y esto ayudará a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otra parte, puedes reducir el tiempo que tardas o que pasas en la ducha para ahorrar en consumo de agua. También puedes sustituir las bombillas convencionales o de bajo consumo por bombillas de tecnología LED, que reducen aún más el consumo eléctrico. Y bueno, hasta aquí las preguntas para este vídeo. Ya sabes que si te ha gustado el vídeo, dale mucho apoyo y subiré el segundo vídeo respondiendo a más de vuestras preguntas. Espero que te haya resultado interesante, te haya aportado valor y te haya resuelto las dudas que tenías. ¡Nos vemos en el próximo!